Seguimos aquí en Bastardos, como todos los jueves, de 17 a 19, la Lore, con artículo, la Lore y el Víctor. ¿Te gusta, Lore, que diga así? La No, Lore y el para Víctor, nada, pero... porque con artículo me encantó decirlo. No. La Lore, de acá del barrio, porque hoy vino una vecina a visitarnos. Una vecina del barrio, tuya? de mi barrio. ¿Y quién es? La Romy. La Romy. Sí. Me gusta la Romy. Me gusta la Romy Romy. Pires. La Todo Romy junto, Pires. porque a mí me dicen Romy Pires todo junto. Todo junto. Sí, Sí, igual en el barrio sí, la costumbre es la Lore Díaz, la Lore esto, Claro. el Víctor, pero sí. Claro. Bueno, me gusta. Así Hola, que sos chicos. la Romy. ¿Cómo andan? Hola, Romy. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, me alegra. ¿Cómo estás? Ahora que sos vos, ¿de quién sería? Un vecinito chiquito. Ah, bueno. ¿Cómo estás? ¿Bien? Romina, Bueno. no le sigas el juego porque no termina más, ¿eh? Esto No termina a las 12 de la Bueno, noche. si no es tarde. ¿Cómo están? Bueno, Romy, bien. ¿Y vos? Bien, ¿Cómo bárbaro, estás? bárbaro. ¿Laburando mucho? Sí. Bueno, Romina es concejal. Soy concejal. Del Frente de Todos. Soy trabajadora social. Trabajadora social. ¿Qué más haces? Soy docente, madre. ¿Estás ejerciendo como docente? Sí, sí. ¿Dónde estás? Estoy en la Universidad Salesiana. Bien. Soy ahí directora de la carrera de Trabajo Social. Y siempre di clases en María Auxiliadora, en la carrera de Trabajo Social. Este año me tomé licencia. Pero sí, la docencia me gusta, me parece que siempre es un espacio donde podés pensar, viste, con los estudiantes, donde podés hacerte preguntas, donde la certeza nunca está, entonces todo el tiempo siempre hay como algo que aparece nuevo, una duda, una pregunta, y la verdad que nunca lo dejé, nunca dejé tampoco mi lado de trabajo social. Bueno, vos venís del palo del trabajo social Sí. y en política, digamos, ¿este es el primer cargo que tenés o ya habías...? No, la primera vez que fui concejal fue en el 2017, digamos, fue mi primer mandato y este es mi segundo mandato, en diciembre van a ser 2 años, pero no, nunca tuve un cargo político, es la primera vez, digamos, en este tiempo y siempre me manejé más en el ámbito del trabajo social, siempre trabajé en educación, en equipos de orientación escolar, vieron las escuelas que todos tienen EOE, siempre trabajé 15 años en EOE en distintas escuelas y después en Giravida, que en el 2008 armamos un programa social en Bajo Rondó y en Villa Caracol. Trabajé ahí 10 años y antes trabajé en Villa Rosario en un programa que era de Fundación Telefónica, Pro Niño se llamaba, que era de trabajo infantil. Y siempre trabajé más, siempre como que tuve las dos patas, lo territorial que siempre me gustó y lo educativo, como que a mí la educación, bueno, mi mamá es profe, como que creo que viene de ahí de lo que uno mama y de, no sé, mi vida siempre fue mi mamá dando particular en mi casa, como que Claro. esa cierro los ojos y veo a mi mamá preparándole la leche a los que venían a tomar clase particular de matemática, que mi mamá es profe de mate. Así que bueno, ¿Cómo se llama tu mamá? Alejandra Escudé. Mira. Le mando un beso grande a mi mamá, que capaz que me está escuchando. Capaz, Qué nah, sí, seguro que sí. Yo Ya le dije admiro que- mucho a las profes de matemáticas, Ay, sí. porque nunca pude, por algo estudié artístico. Vos para no. para matemáticas vos Ni sabés vos que- ni yo. No, eso es lo peor, que yo creo que todo lo que he pasado a través de los años fue porque Yo gracias también. a la copia. Yo también. No sé si a la copia. A yo, la copia. Yo No, pero copié toda guarda la cuando vida. decís yo también que él todavía no terminó es la verdad, frase. yo pensé que iba a decir gracias al No, no, esfuerzo. No, copiarme. Lo No, yo peor copiar que me no. pasó... Lo tenés que escuchar hasta el punto Escuchá, de la parte, tenés porque razón. te traiciona. Una vez una docente, yo me saqué un recontra super 10 que era casi un 11, Sí. más que un 10. Y yo venía de sacarme 1, 2, 3. Entonces era re obvio que me había copiado. Claro. Entonces dice, hoy vino, hizo un protocolo y todo, como se llama, una fanfarria bárbara diciendo, va a pasar a hacer todos los ejercicios de hallar X, uno de los mejores 10. Dijo que es el del alumno Víctor Mancilla. Adelante, por favor, y explaye este ejercicio que le voy a dar, que es el mismo que usted hizo de la mejor manera en la prueba. Y yo quedé con la tiza así. Y ahí me di cuenta que sabía actuar más que nadie, Claro. porque me sentí mal. Le dije, me siento mal, no sé qué me pasa, y me las tomé. Y me trató de todo. Me dijo, si pensaba que iba a tener un día, ahora tiene un recontra 1. O Es sea que que el no profesor sirvió. de matemáticas,
de matemática puede ser o muy odiado o muy querido, porque Totalmente. tenés los profesores de matemática que tienen una paciencia absoluta. Sí. Totalmente. Sí. ¿Tu mamá era de paciencia? Mi mamá de mucha paciencia y Porque además si le hacía la leche. los querían a los mucho, chicos. pero también porque había como una cosa de que si la de matemática era buena, era muy buena. Claro. Y no era como otras materias, era como que era la mejor. Entonces mi mamá, sí, siempre la quisieron mucho, le hacían cartitas. Yo me acuerdo que venía y sacaba, mira, me hicieron estas cartitas. Como si les tenía paciencia y además me acuerdo que cuando éramos chicos siempre ella llevaba un cuento al aula y arrancaba leyendo un cuento. Claro, Entonces, relajás. como que les cambiaba la estructura de la matemática. Y a mí, bueno, cuando ibas a decir que te había costado, a mí también, y yo creo que me aprobaban porque era la hija de la profesora de matemática. Viste que hay eso de, bueno, ¿cómo la vamos a desaprobar? Pobre, es como... Y yo iba 2 días antes, le decía, mamá, tengo prueba. ¿Cuándo? En 2 días. Y te voy a matar, me decía. ¿Cómo en 2 días? Y sí, mamá, no me gusta matemática, así que dale, explícame. Así que 2 días y hacíamos ejercicios, todo. Y aprobaba, pero, ¿viste? Cuando... Raspando. Sí. Rajuneando sí, la rajuneando. cruz, Sí. como quien Sí. dice. La cruz, sí, la cruz Como quedaba. algo sé, digamos, era como, bueno, algo de lo que estamos hablando sé, pero no tanto. Claro, porque era el 7 en ese momento. Sí. Con un 7. Sí, a veces un 6 también aprobaba las pruebas de matemática, me acuerdo. Yo Me saben han qué embromado, hice, me han yo embromado toda la vida. dejé pasar los años, el tiempo, hasta que cuando lo necesité en realidad, Sí. para tener el analítico, el coso para la Sí. carrera, en realidad fui y hablé directamente y dije, yo voy a estudiar otra cosa, yo no necesito la matemática en mi vida. Y ahí actué. Y tanto fue lo que hablé durante 15 minutos que me dijo, Dale. Pero creo que por pesado. tome, váyase ¿Te y dijo? está aprobado, me dijo. Y después de que había 5 años no haber hecho una mierda. Nada, de todos unos, tengo la colección de unos. Me muero. Pero en Bueno, realidad sos yo a- le prometí, sos porque artista. me dijo, usted me promete que no va a hacer nada con la matemática. No, es Jamás. que además se lo juro, le dije. era imposible que hagas algo con matemática porque nunca entendiste, pero ¿qué hacer bueno. un O sea, queso que cuartirolo. Vos de alguna manera fuiste también tomando un poco todo esto de la educación, el amor de la educación de tu mamá para los Sí. niños, para implementarlo también en tu vida. Sí, para mí todo, yo me veo dando clases y hasta me acuerdo de mi mamá explicando, o sea, que a veces me pasa, Sí. o doy clase y me acuerdo de mi mamá, no sé, por ejemplo, yo digo, ¿se entiende? Y eso es de mi mamá, es de Claro. mi mamá diciendo, tiqui tiqui, ¿se entiende? Y yo me doy cuenta que es algo de que lo tengo incorporado de haberlo escuchado. Mi mamá, además de dar clases en la escuela, daba clases particulares en mi casa. Entonces, durante muchos años a la tarde venían chicos a estudiar a la mesa de mi casa y teníamos como una parte de una esquina que estaba media separada y ella estaba con los chicos que venían, viste, a estudiar. Y nada, yo tengo todos esos recuerdos muy grabados y yo siempre pienso que cuando a uno le gusta mucho hacer algo, hay algo de lo que te han enseñado, consciente o inconsciente, digamos. Sí, En tu hogar, digamos. Hay cosas que vos Te va marcando para después lo que vos querés, querés claro, hacer tu camino. Yo, mi mamá siempre le tuvo mucha paciencia y le explicaba como con mucha alegría, ¿viste? Matemática. Es como que ella... yo decía, ay, mamá, es horrible matemática. No, hay que tener paciencia, hay que entender, tiene un proceso esto, Claro, el despejar pura X. vocación. Me encantaba. Y creo que mi vocación de trabajo social es la misma que ella de matemática, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad empezaste con el tema del trabajo social y por qué, digamos? ¿A qué edad te empezaste a involucrar? Mira, cuando llegué, yo vivía en calle Irigoyen, ¿te ubicás? ¿Y Espora? Sí. Bueno, yo vivía ahí, en los primeros años de mi vida. A los 7 años, mis papás compraron las casas de la UOM, se ubican en Sisto Las Piedras del 2000, todo el Sí, barrio UOM. sí. Bueno, yo vivía ahí desde los 7 hasta los 26 viví ahí. Me crié, digamos, en ese barrio. Y que lo quiero mucho y bueno, también siempre digo que mi infancia feliz fue en la UOM. Y bueno, y cuando llegué, el segundo día vinieron a golpear la puerta de mi casa. El barrio estaba lleno de chicos y de chicas, pero lleno, como yo te digo, éramos 25, ponele. Y vinieron a golpear la puerta, mi mamá abre la puerta y le dice, hola, los 2 chicos que viven nuevos, ¿pueden salir a jugar? Viste que era como... Ay, qué buen momento. Sí, qué buen momento. Cuando te iban a buscar para Sí. jugar era lo más. Y mi mamá dice, bueno, se llaman Romina y Facundo. Yo tengo un hermano que tiene 1 año menos que yo y una hermana que tiene 5 menos que yo. Y en ese momento mi hermana era muy chiquita y Facu y yo teníamos 8 yo y 7 él.
Y bueno, y salimos a jugar. Y eso fue un día a la semana. Y el sábado iban todos a la capilla del barrio. Era como ir a jugar a la capilla, ¿viste? Y bueno, y a los 7 arranqué en la capilla San Martín de Porres, que era ir a jugar, a compartir. A los 14 fui dirigente de Acción Católica, que era esto de como hacerte cargo de un grupo de chicos, irlos a buscar y digamos, compartir la tarde. Y yo siempre digo que un poco ahí arrancó como esta cosa de estudiar trabajo social, porque mucho en Acción Católica era siempre pensar primero en los demás, digamos. Yo crecí toda mi adolescencia ahí con gente que era como todo el tiempo pensar, bueno, ¿qué podemos hacer por el otro? ¿No? Era como siempre la consigna de, bueno, ¿a quién vamos a ayudar? ¿A qué vamos a hacer? Y siempre me acuerdo un dirigente porque se le decía así en Acción Católica, era como un referente, que es Martín Páez, que él era maestro en ese momento y nos llevó a hacer un retiro a Villa Ventana, porque una de las chicas tenía sus papás que tenían una casita en Villa. Y en el retiro estuvo re bueno porque el retiro fue pensar, teníamos 17 años y fue, bueno, ¿qué me imagino o qué deseo para el futuro? ¿Dónde me veo? ¿Viste? Y yo iba a estudiar inglés, nada que ver. Porque siempre había ido a inglés, ¿viste? La típica que te mandan a inglés y ¿qué vas a hacer? Profe de inglés, decía yo. Estaba re segura. Y bueno, y cuando fui al retiro, el retiro fue como mucho pensar con qué sueño, dónde me veo, cómo me proyecto en 10 años. Y termino y me dice Martín, ¿y qué vas a estudiar, Romy? Y yo como, inglés. Y él me miró como diciendo, ¿qué tiene que ver todo lo que dijiste con inglés? Claro. Entonces, él me sembró como, che, y si pensás algo que tenga que ver con lo social, me dice. Y yo le digo, ¿pero y qué se te ocurre? Y no sé, ¿tenés psicología? Me dice, ¿psicología social o trabajo social? Y yo le digo, trabajo social, como que no era una carrera conocida para mí. Y él me dijo, sí, si querés yo te averiguo, te traigo, viste, folletos, como en ese momento el folleto era como, y te traigo las materias, dice, y te fijas. Y antes era todo por folletos. Era folleto, el de papel. Y lo primero que miré si había matemática. Digo, a ver si hay matemática. No hay matemática. Y bueno, y me anoté. Pero me anoté y ahí creo que después de, bueno, a los 18 arranqué trabajo social. Pero la iglesia, siempre lo digo, la iglesia, la capilla, para mí Porres fue ese lugar de sentir que mi vocación estaba en eso. Se despertó ahí, yo siento que ahí fue, ¿viste? Ese tipo de movimientos por ahí de scout, ese tipo de agrupaciones, incluso mismo a veces, no a veces, casi siempre estar, tu infancia que esté en un barrio, que se desarrolle en un barrio, te lleva a ver distintas realidades. A mí me pasó de alguna manera también, o incluso con él. Yo fui scout, fui a Lita en San Roque, pero igual digamos, no podía hacer ni un nudo, todo mal. Pero, por ejemplo, Víctor y yo fuimos compañeros en la escuela secundaria. Mira. Habíamos repetido los dos, básicamente, y nos tocó ir a una de noche. Mirá. Él creo que ya venía de otras noches. Pero sí, a mí me gustaba la noche. ¿A vos no te pasa que en la escuela veías otras realidades que no veías habitualmente en tu vida? Y digamos? yo hice la secundaria en millones de... Bueno, en la media 8 había un montón de chicos. Y vi muchas realidades totalmente distintas. Bueno, cuando fuimos a la media 8 vivíamos, qué sé yo, realidades de gente de Villa Rosario, Villa Muñiz, Villa Italia, Villa Media 8 la pecera tenía, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. En Maipú. Claro. Pero a veces, por ejemplo, a lo que voy es que muchas veces estar en distintos lugares te acerca. Por ejemplo, en la media 8 teníamos compañeros que eran súper capaces y nunca pudieron ni siquiera estudiar una carrera, aunque eran mucho mejores que uno a la hora de estudiar, pero porque su realidad social no se lo permitía, digamos, tenía que mantener a su familia, a sus hermanas, lo que sea, y para algunos compañeros era más productivo estar empujando un changuito en un supermercado que poder ir a la universidad. Sí. Digamos. Es interesante lo que decís. Yo creo que a mí lo que, volviendo al barrio, yo siempre hablo del barrio porque el barrio y la capilla para mí son como dos cosas que están unidas. Sí, totalmente. Porque aparte, si vos pensás, porque yo hice el reconto de cómo llegué a la capilla, no es que un día fui. O sea, yo traté de pensar esto con mi edad, ¿no? Desde el día que te fueron a tocar la puerta para ir a jugar. Como que había una cosa en el barrio de red, che, vamos a buscar al nuevo, lo llevamos a donde vamos todos, éramos 20 que íbamos, y todos vivíamos en la cuadra de lo que era mi casa era una esquina, en Malvinas, y vivíamos todos ahí,
Y no sé, íbamos a la capilla y después volvíamos a las 6 de la tarde y hacíamos patasósbol en la esquina y después jugábamos al truco a la noche y después al otro día, no sé, hacíamos los carnavales juntos, viste, en el barrio. Había como toda una cosa muy comunitaria que a mí me pasó que cuando empecé a estudiar trabajo social había materias que me explicaban algunas cosas y yo me iba... esto yo ya lo sé hacer, ¿entendés? Porque en realidad lo hacía sin nombre, en el barrio, en la capilla. Digamos, era parte de lo que hacíamos, de lo que habíamos aprendido a hacer juntos. Ciertas cuestiones. Exacto, sin conceptualizar. Realidades sociales que uno las ve habitualmente, pero bueno, después cuando las estudias las vas esculpiendo de alguna manera, las vas afinando. Y bueno, siempre, y después, ¿cómo fue tu paso también al tema de la política? Digamos, te fueron tentando, porque... No, fue muy loco eso, porque en realidad yo con un grupo de amigas armamos Giravida en el 2008 y trabajamos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ahí. La verdad que crecí mucho en lo personal, porque siempre creo que laburar en los barrios es mucho... de lo personal y de lo profesional, tal cual, y cambiar como muchos paradigmas que uno trae. Para mí fue un trabajo de mucho crecimiento y en la campaña del 2015 nosotros tomamos una decisión como equipo y con la gente de que nos había llamado un político que no recuerdo quién fue el primero, porque no voy a mentir, la verdad no me acuerdo quién fue, pero nos llamó uno. Y en la asamblea de reunión de equipo dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos llamó tal. Si aceptamos uno, tenemos que aceptar a todos, porque en realidad la organización no es partidaria. O sea, estamos haciendo un trabajo social en un barrio. Entonces, si viene uno, tenemos que ser... Entonces, bueno, lo pusimos en la mesa, votamos y decidimos que vengan todos. Todos los que querían, todos los que nos llamaban, decíamos que sí. Y bueno, me acuerdo en el 2015 vino Héctor Gay, vino Marcelo Feliú, vino Conte, vino... No me acuerdo si estaba... alguien radical, no me puedo acordar quién era, pero vinieron 4 o 5 que habíamos decidido que los que nos llamaban venían. Y bueno, y con Marcelo, en ese día que vino, se copó un montón con el laburo que estábamos haciendo. Nosotros teníamos muchos esquemas de informes de lo que hacíamos todos los años. Me pidió a ver si le podíamos mostrar el trabajo. Bueno, nosotros describimos bastante el laburo que hicimos en Giravida y a él le interesó. Y a la semana nos sentamos a compartir un café con él, su señora Romy Cavallo, que ella también se quedó como muy... como que ese día nos hizo muchas preguntas, ¿viste? ¿Y esto por qué lo hace? Enganchada con lo que estaban haciendo. ¿Y esto por qué? ¿Y este taller? Con el proyecto. Sí, es como que estaba... Y bueno, y tomamos un café los tres, seguimos charlando del barrio, y ahí yo siempre había querido estar en algún espacio para aportar, pero nunca había sentido que viste cuando no te sentís parte de ningún espacio, ¿no? Claro. Digamos, no conocía, yo creo que uno hacía política desde otro lugar, no desde lo partidario, sino desde lo social, desde conocer los barrios y conocer quizás algunas necesidades que uno veía y tratar de ver cómo aportar en eso. Y bueno, en el 2015, cuando Marcelo nos sentamos a hablar, ahí creo que fue como una comunión, ¿no? De sentir que había algo que quizás yo podía aportar a la política y él me daba ese lugar para que yo lo pudiera hacer. Y en la segunda mitad de la campaña del 2015 hubo como un ofrecimiento de que yo pueda ser parte de la plataforma de lo social, digamos, que yo pudiera armar algunas cosas sociales para la campaña. Ese año, bueno, perdimos, fue el año que gana Héctor Gay. Y a mí también me pareció interesante porque ni bien perdimos también una propuesta de, bueno, ¿querés quedarte igual a trabajar? Sí, de continuar. Claro, no fue como, bueno, perdemos y ya está. Claro, es lo que importa porque... Me pareció como re valioso eso. En las distintas áreas políticas vos tenés un montón de perfiles, gente que es netamente política, gente que sirve para otra cosa, para una cosa, para otra, y gente que es necesario que haya en los distintos partidos políticos gente que venga desde el ámbito social. De hecho, yo te tengo agendada como Romina Giravida. Muchos. Entonces, claro, así. Es súper importante. Claro, porque nosotras nos conocemos desde ese tiempo. Claro, aportan desde otro lugar. Creo lo mismo, por eso me parece que también para mí fue valioso bueno, querés quedarte igual, como que no... Fue como superar la campaña, ¿viste? No es, bueno, si ganamos estás, si perdemos no estás. Claro, nos vamos a cada uno. Me pareció como, bueno, sigamos trabajando, aportemos algo. Y al fin de cuentas es el objetivo. Transformar algo de lo que hacemos. Y bueno, y por eso también... Pasa y sucede que muchas veces
hay gente que arma como un equipo y a la hora de perder o de no... Sí, se disuelve. Tampoco era tanto que importaba, bueno, por digamos, eso ese discurso de lo que había que hacer. Me parece genial lo que decís, Lore, porque en eso también valoro a Marcelo. Ay, me muero. Abrazo de la mesa joven. Ay, no cuenten esas cosas. Está diciendo a gente ahí, Mirá, se están llegando mensajes. No, me parece esto, que lo que decís, Lore, re valioso, que yo siempre se lo valoro a Marcelo, que yo no sentí que fue una propuesta no se quedó en sin el contenido, discurso, ¿entendés? claro, Fue, mira, exacto. vamos a trabajar, como sea, vamos a trabajar por lo social, digamos, que es lo que nos mueve. Así que bueno, nada, gracias también por decirlo y también por decir Romina Pires Giravida, porque muchos Marcelo también me tiene agenda. Ahora me cambió, pero siempre me tenía yo te voy a seguir como Romina Giravida. ¿Qué tengo que contar? ¿El instrumento que toco? Algo, eso había ahí. A ¿Viste ver. que tocas el instrumento? Estoy aprendiendo. Ahí está, ahí dice. Estoy aprendiendo. Dice, también tiene una faceta artística, me parece que soy No lo había terminado de leer. ¿Qué instrumento tocas? En realidad, el año pasado hicieron una vaquita entre mi familia, Martín, que es mi pareja, para regalarme un cello. Yo hace mucho... ¿Un cello? Mira, me hubiera jugado un ukelele, no sé, pero un cello. Sí, hace mucho que yo quería tocar el cello. Y bueno, como que para arrancar tenías que tener el instrumento, porque no es que te lo pueden prestar, no es tan fácil. Bueno, arranqué con mucho esfuerzo porque es muy difícil. Estoy en proceso de tocar. El día que toque un par de sonidos les vengo con el cello. Venís como invitada. Así que estoy ahí, estoy en proceso. Ahora voy a cambiar de profe justo porque, bueno, el profe que es un instrumento difícil y sobre todo Es difícil. Sí, es re. Y yo no vengo de una familia chelista. En general, los chelistas son... ¿Pero tenés alguien músico en tu familia? No sé por qué me gusta el cello. Cuando era chiquita, es gracioso esto, pero a mí me gustaba un día les llevé a mis hermanos a ver la orquesta sinfónica. Me dijeron de todo. No, es buenísimo, pero... Y a ver Romeo y Julieta. No y siempre me dijeron, ¿por qué nos traes acá? Bueno, si un día los invitan a mis hermanos, te puedes reír mucho porque son muy graciosos. Y siempre cuentan que cómo los voy a llevar a ver Romeo y Julieta y la orquesta sinfónica, que es lo más aburrido. Después la mejoré y lo llevé a ver el Impro Delivery como para que no me maten. Para levantar. Y ahí me quisieron un poco más. Pero, entonces, siempre me gustó el cello. Me parece que es un instrumento como muy lindo, muy dulce y como muy profundo, ¿viste? Cuando vos escuchás el cello es como muy... te llega como muy al corazón. Y en Bahía hay chelistas que son excelentes desde la orquesta, hay gente que ya se jubiló de la orquesta sinfónica. Y que enseñan también, que enseñan, claro. Así que estoy en ese camino. Antes teníamos en el barrio uno que enseñaba Ay, no sabía a la eso. abuela, sí, pero no está más, el Cale, más conocido, un músico que estaba en Pasteur, entre Haití y D'Orbigny, a mitad de cuadra de este lado. ¿Cerca de mi casa? Del barrio, era de la manzana de enfrente. O sea, vos vivís acá y era de la manzana de ahí a la vueltita. Y ahora se fue a vivir a Sierra de la Ventana, que lo vi el otro día cuando fui allá, un evento, lo encontré y yo le dije, ¡vecino! Y fue re lindo, porque mira, fue mi vecino durante años y nunca supe que yo había hecho una obra de la autoría de su mamá. ¿En serio? Y fue un momento emotivo porque la mamá no está más. Yo hice esa obra de su mamá escrita puño y letra. Y yo era muy amigo de su mamá y yo nunca supe que él era el hijo. Porque él cambió físicamente, cuando yo lo debo haber visto, era una cosa así. Porque ahora es otro muchacho, toca el cello, es de la orquesta. El cello es precioso. Y nada, cuando me dijo fue re emotivo. Y digo, pero pensar que estuvo en el barrio ahí, si no tenías uno que te enseñaba ahora tengo y no otra más. que es una brasilera, que está cerca del barrio también, y que me dijo que podría enseñarme. Ella toca también, tocó en Brasil, bueno, en un par de lugares, y ahora se vino a ir a Bahía. Y es joven, así que bueno, voy a ver si arranco con ella. Pero no lo sabe mucha gente. Bueno, pero ahora sí. Ahora lo sabe. Ahora lo está sabiendo la gente. Que está todo escribiendo. Lo pusieron. Mira eso. Son terribles. Nos tenemos que ir porque chicos, se me pasó rapidísimo. La próxima te venís con el cello. No importa que tengas un tema o no, te venís con el cello y hacemos un par de sonidos. Por lo menos un par de sonidos. ¿Vos vas a cantar? Sí, por supuesto. No mientas. No miento. No mientas. No miento. Bueno, ¿qué programa hoy? 5 invitados. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Gracias. No, Si igual es la vecina. En ningún momento te íbamos a decir que el año pasado nos dejaste clavado con un programa. Jamás
Te lo vamos pero a era echar Pero es en porque podía, cara. no, es podía. porque Camila tenía fiebre, ¿no? Fue Sí, ese día que le se había enfermó. pasado, sí. No, Pero perdón, no. perdón. Mira, por lo único que puedo faltar Por Dios. es por Camilo, que sé que es algo que no lo puedo modificar, digamos, Nah, que no sí. da lo mismo. Él fue el que se quejó al aire, yo no. No le guiñes Yo no. el ojo. Vos te quejaste, qué feo. Yo eso. Sí, sí, que yo no, jamás Hoy lo la vi. vi a Anto. Jamás me quejaría. Una ¿Quién es amiga Anto? tuya, Anto, una amiga, la que la queremos Anto. mucho. Bueno, ¿no? bueno, no, ponete de acuerdo. no vamos Conmigo a- con no él. vamos a decir el Bueno, apellido. nos No, vamos pero es hasta Anto. cuándo. Chao. Hasta el jueves que viene, donde Romy, volvamos a gracias por- decir esto es ¿Qué es? Bastardos. Bastardos. Buena. Esa. Yo en algún momento voy a hacer radio. Con nosotros. Me encantaría. Listo. ¿En serio? Me encanta Te vamos a mí a la radio. tomar Es re palabra. linda. Tenemos micro nuevo. Ahora vamos anotando micro nuevo. Sí, Bueno, ojo, ¿Puedo tocar Romy. el chelo? Bueno, chicos, gracias por invitarme. Muchas Lore, gracias. No, gracias. es que después nos retan los chicos de allá atrás. Chicos, que nos gracias. Mirá, se les transforma No la pongan Mirá mirada. cara, que, mirá no qué pongan cara. simpáticos. Se hacen los simpáticos, pero no están Miralo. diciendo No nada. pongan cara de enojados. Se hacen los simpáticos igual ahora. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.